Y dentro de este clima político, electoral, social, hay un tema que tal vez a muchos les resulte ajeno, la responsabilidad social empresaria. Tal vez usted no lo sepa, pero hemos tenido la semana pasada el privilegio como país de tener a los grandes pensadores contemporáneos sobre la responsabilidad social empresaria, que no es ni más ni menos que tal vez la única visión crítica que tiene el sistema capitalista internacional en este momento y el único mecanismo, herramienta de crítica al sistema, dentro del sistema quizá, pero es la única conciencia crítica real que existe hoy frente al capitalismo, que tal vez fue definido de una manera muy cruda por aquel padre de la sociología, que era Hobbes, que definió al hombre como el lobo del hombre. Hoy hay voces que estuvieron la semana pasada aquí en Argentina tratando de quitarle esa ferocidad a nuestro sistema y ponerle una conciencia humana a través de la responsabilidad social empresaria. Alessandra Minichelli, presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, ¿me ha aproximado más o menos a la definición de lo que sucedió la semana pasada? Sí, la verdad que lo que sucedió la semana pasada fue muy fuerte y fue más allá de la responsabilidad social empresaria. El primer congreso fue de responsabilidad social, pero nosotros entendemos, y así lo explicitamos a lo largo de nuestro trabajo en la Fundación y también lo manifestamos en el Congreso, que entendemos que la responsabilidad social compete a todos. Nos compete a nosotros como individuos, a las cooperativas, a los sindicatos, a las universidades, a la empresa y a los gobiernos locales. Y el trabajo en ecosistema, como dejamos planteado ahí, el diálogo entre ellos, es lo que va a permitir definir acciones responsables, ¿no? No podemos dejar escapar que se dio un fenómeno en paralelo. Por un lado, el Congreso Internacional de Responsabilidad Social que usted organizó, y que tuvo figuras como Lula da Silva, como Felipe González, Bernardo Klicksberg, Amartya Sen, que es un personaje desconocido inclusive para la clase política argentina. Sí. Y por otro lado tuvimos el coloquio anual de IDEA, donde parecían cosas distintas, o sea, que estaban realmente en mundos distintos. En un lado se preocupaba por la responsabilidad social y en el otro tal vez la mayor preocupación era cómo preservamos la ganancia del sistema dentro del sistema. ¿Es así? Es la puja que se está dando y es el motivo por el que se habla ahora en este país y en esta Latinoamérica y en este momento de responsabilidad social de la empresa privada. Nosotros hemos pasado como país y el mundo ha pasado por un capitalismo muy salvaje, por un capitalismo muy acumulativo, por un capitalismo que solo pensaba en maximizar sus beneficios a costa de no le importaba el ambiente y no le importaba la sociedad. Y de hecho hay fortunas impresionantes. Bernardo Klicksberg, como Stiglitz y como Krugman siempre mencionan que el 1% más rico tiene y acumula lo que necesita el 90% restante. O sea, esa acumulación desmedida de riqueza que hace que tenga garantizada la supervivencia hasta 4 o 5 generaciones. La pregunta es ¿en qué condiciones? Si no hay protección social y protección medioambiental, ¿no? En esa diferencia en la tasa de ganancia, en la acumulación de riqueza, donde vemos reflejado aquella cruda definición de Hobbes, que decía que el hombre era el lobo del hombre, ¿no? Sí. Porque parece que el hombre es impiadoso frente a la necesidad del que menos tiene. Sí, la reflexión a la que llamamos en este Congreso fue justamente a eso, fue justamente a ver cuál tiene que ser la idea de la responsabilidad social, incluso de la empresa privada en la Argentina y cuál tiene, y en América Latina, por supuesto también, y un poco la reflexión pasó también y tuvimos oradores y expositores de los países de Europa Central sobre qué pasó con la responsabilidad social y el estado de bienestar. Ellos hace rato que vienen hablando del tema de la responsabilidad social y el estado de bienestar fracasó. El planteo también se enfrentó en el marco de este Congreso. ¿Quién fue el mayor aporte en este Congreso a través de personalidades como Felipe González, Stiglitz, Amartya Sen? El aporte fue sin duda la riqueza de los expositores, no solo estos 3 grandes que hemos convocado, sino también el sinnúmero de oradores internacionales que participaron de plenarias, las
charlas y las reflexiones que se han dado también a nivel país por parte de legisladores, ministros, gobernadores, intendentes de nuestro país. Deportistas también hablando de... En realidad lo que hubo fue en sesiones paralelas distintos ejes temáticos y entre ellos se tocó la cultura, se tocó el deporte, se tocó la banca sostenible, cómo debían actuar las entidades financieras en el tema de la responsabilidad social. Se habló también de la responsabilidad social y la infraestructura para la inclusión. Se tocaron en total 16 ejes temáticos, entre ellos también la salud. Y esos ejes temáticos, digamos que circulaban con una visualización de qué estaba pasando en el país en este momento con esos temas y la responsabilidad social. Y a su vez en paralelo eran sesiones plenarias donde interactuaban figuras internacionales de renombre y vinculadas también a la red de universidades por el emprendedurismo social, mucho académico, y estas tres personalidades planteando su visión. ¿Por qué estas tres personalidades? En nuestro país desde hace un tiempo a esta parte, desde el 2008-2009 y a partir de la crisis económica financiera internacional, se creó una materia en la Facultad de Ciencias Económicas que se llama 100 jóvenes sobresalientes, premio Amartya Sen. Creo que estamos viendo imágenes algunas imágenes, o señor director, si están disponibles, vamos a ir viendo porque allí están las figuras de estas de las que estamos hablando. Sí. Amartya Sen, bueno, para quienes no lo conocen... Amartya Sen lleva el nombre Amartya Sen y nuclea ya hoy a 3.000 alumnos en todas las universidades del país, en las universidades nacionales, justamente con el criterio de educarlos o formarlos en una economía con rostro humano, de mirar a la ética, de mirar al otro, de mirar a la sociedad, de mirar a cómo se producen bienes y se prestan servicios en cuanto a la contención medioambiental, todo lo que tiene que ver efectivamente con que nos importa la forma en que se producen las cosas porque nos importa la continuidad de la especie humana por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, de cómo se produzcan bienes o se presten servicios en una sociedad depende nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos un dato y nuestros nietos. Dijeron allí los especialistas que el mundo está en capacidad para producir alimentos para 12.000 millones de personas. Somos solamente 7.000 millones de personas. No debería haber hambre, y no debería haber tenemos desnutrición. No 1.000 millones de personas con hambre en el mundo. No debería haber muerte de niños. El planteo que nosotros hacemos, y este es el motivo por el que estaban Amartya Sen, Lula y Felipe González, es que desde la Fundación trabajamos con esto de la visión de empresa alineada a la visión de país. Nosotros entendemos que las acciones de responsabilidad social en un punto deben ser complementarias o convergentes con la política pública para promover el desarrollo de las localidades. Fue el eje de la conferencia del ministro Julio De Vido, bueno, creo. Eso también lo plantearon muchos funcionarios del Ejecutivo y esta alineación de lo público y lo privado, que es una pretensión que se tiene, yo diría, desde el 2003 a la fecha y que se va logrando a cuentagotas. Y es algo imprescindible porque quienes conocemos de cerca las formas, a veces afortunadas y otras muy desafortunadas de algunas empresas en el relacionamiento con sus públicos más inmediatos en los grandes proyectos de inversión, allí vemos que las empresas no siempre entienden cuál es el rol que deben cumplir en una sociedad. A veces quieren reemplazar al Estado, quieren constituirse en una forma de poder paralelo. Nunca complementarse. Claro. Y también sucede que el Estado deja que las empresas actúen por sí. O sea, es como que, así como se ordena la economía en sus grandes objetivos macroeconómicos, también debería el Estado tener una presencia orientadora en temas de responsabilidad social. Yo creo que hay una rectoría importante del Estado en todos los temas y es como que cada uno tiene que encontrar su eje o su lugar. De hecho, convengamos que desde el Estado se ha generado, sobre todo en el año 2011, más allá de federalizarse este programa Amartya Sen, que desde lo educativo es muy importante, en el año 2011 se creó una subsecretaría de responsabilidad social que está buscando articular en horizontal con todos los estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal, y con empresas. Un poco también viendo de qué forma se trabaja la responsabilidad social y de qué forma se trabaja desde la necesidad y desde la realidad local, geográfica, cultural. Nuestro país es muy diverso, con lo cual lo que pasa en Jujuy no es lo mismo que lo que pasa en Santa Cruz. Las necesidades de desarrollo y de actuación del Estado y de la empresa privada en Jujuy no es lo mismo que en Santa Cruz, ni del resto de las organizaciones. Yo digo empresas, pero hablamos de organizaciones, hablamos de que las cooperativas, hablamos que los sindicatos y las empresas, todas tienen que estar en sintonía y visualizar
analizando qué se ha hecho desde el Estado, porque uno de los problemas con los que nos enfrentamos, y nosotros lo vemos a diario en la Fundación, es que uno arma, por ejemplo, un desayuno de trabajo con distintos referentes para trabajar la temática de la responsabilidad social o ver qué piensan. Y ninguno tiene internalizado ni conoce qué ha pasado con las políticas públicas en el país en estos años. O sea, hay toda una plataforma de identificación de políticas públicas que promueven el desarrollo humano y promueven el desarrollo local de las distintas comunidades y deben ser eje de trabajo y de identificación de temas a trabajar en responsabilidad social. Este fue el objetivo del Congreso, buscar primero que cada uno reconozca cómo impacta negativamente en el entorno y después este acoplamiento tan necesario que hay que hacer para que la gente... Y las empresas deberían también entender que ser rentables no significa ser exitosas en cuanto a su relación con la sociedad, necesariamente. O sea, que tienen que buscar esa licencia social que les permita equilibrar rentabilidad con integración con las comunidades. No se están dando cuenta todavía muchas empresas privadas, y ahí sí me refiero a ellas, que la participación ciudadana es creciente en nuestro país, es creciente en Latinoamérica y es la participación ciudadana la que está demandándoles responsabilidad social. Les está demandando que se comprometan en el aspecto interno con su personal, con la contención a su personal, normas claras y transparentes de actuación, buena relación y transparente también con sus proveedores y en la forma de producir bienes y prestar servicios y además que se comprometan con las comunidades que son su entorno, con la realidad social y ambiental que ellos tienen obligación de contener en la parte que les toca. Por eso yo hablo de converger o de complementar. No podemos pretender que la política pública lo abarque todo porque el Estado todo no lo puede hacer, pero sí el privado, todos los privados, cada uno de nosotros desde la organización a la que pertenecemos tenemos que poder complementar la acción del Estado. Alessandra Micheli, muchas gracias por estar aquí explicándonos cuál fue la importancia de ese primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. Y yo me quedo con una frase que he oído más de una vez, sobre todo en boca de Bernardo Klicksberg, que la responsabilidad social tiene que ver exclusivamente con la ética para producir. Cuando una empresa aplica la ética en todas sus acciones públicas e internas, inclusive allí está ejerciendo el principal rasgo de responsabilidad social. Integrarse a la sociedad con respeto, respetando las formas culturales y actuando en forma proactiva para que la sociedad pueda crecer al tiempo que crecen las empresas. Seguro. Y la ética es comprometerse con los valores, definitivamente. Y cuando uno se compromete con los valores desde el Estado, surgen las políticas públicas que priorizan a la gente. Cuando se compromete desde la sociedad, surge el cooperativismo, el voluntarismo. Y cuando se compromete la empresa privada es cuando surgen acciones de responsabilidad social. Muchísimas gracias, Alessandra Micheli. Nosotros vamos a una nueva pausa y volvemos aquí con otros temas que a usted le interesa porque siempre están vinculados a la política, a la producción y al trabajo.